El día de Navidad, sostenía un informe de embarazo en mi mano, llena de emoción mientras me apresuraba a compartir las buenas noticias con mi novio, Carlos Sánchez. Pero lo que no esperaba era escuchar su conversación con dos de sus amigos. Carlos, ¿no estarás pensando seriamente en casarte con María, verdad? La hija mayor de la familia Torres te ha echado el ojo. Si te casas con Isabel, lo tendrás todo. Exacto. Carlos, esta es tu única oportunidad. Lo miré nerviosa, esperando su respuesta. Después de un rato, él habló. Voy a terminar con María. En ese momento mi corazón se hizo pedazos. No recuerdo cómo llegué a casa. Sentada sola en mi apartamento en Madrid, las palabras de Carlos se repetían en mi mente como un disco rayado. Carlos y yo éramos compañeros de la universidad. En mi primer año, me enamoré de él, sabiendo que su familia luchaba económicamente. Fingí ser una estudiante humilde también, solo para aliviar su inseguridad. Durante nuestros años universitarios, aunque la vida era dura, éramos genuinamente felices. En ese entonces, realmente creía que había encontrado a la persona con quien pasaría el resto de mi vida. Incluso después de graduarnos, cuando mi padre me urgió a volver al negocio familiar en Barcelona, me negué rotundamente. Quería quedarme con Carlos y construir un futuro juntos, pero al final me traicionó. Solo entonces me di cuenta de lo tonta que había sido. Me quedé dormida en el sofá, y cuando desperté, Carlos había regresado. El fuerte olor a alcohol y un perfume femenino aún persistían en él. No tuve que preguntar para saber que había estado con Isabel. Sus ojos mostraban conflicto al mirarme, pero solo dijo, «Estoy cansado», y se dirigió directamente al dormitorio a descansar. Me senté en la sala en silencio, observando cómo se alejaba. Entonces hice una cita para un aborto al día siguiente, y llamé a mi padre. «Papá, voy a volver a casa», dije. Mi padre se alegró muchísimo. Después de todo, había estado esperando este momento por mucho tiempo. ¿Vas a traer a tu novio contigo esta vez?, preguntó riendo. Al oír su pregunta, rompí en llanto. Había sacrificado todo por Carlos, pero lo único que obtuve fue su traición. Alarmado por mis sollozos, mi padre preguntaba repetidamente qué había pasado y se ofrecía a venir a verme de inmediato. Pero me negué. Le aseguré que manejaría todo antes de regresar a casa. Después de colgar, empaqué mis cosas y dejé una nota para Carlos. Al día siguiente, pasé por el procedimiento. Las miradas compasivas de las enfermeras me atravesaban como cuchillos, pero me obligué a mantener la compostura mientras yacía en la cama del hospital. Después, mi teléfono sonó. Era Carlos. «María, ¿dónde estás?» Su voz estaba cargada de ira. «¿Qué significa tu nota? ¿Estás rompiendo conmigo?» Solté una risa suave. «Carlos, ¿no es esto lo que querías? Elegiste a Isabel hace tiempo, ¿no?» Mis palabras lo silenciaron al otro lado de la línea. Después de un momento, bajó la voz y preguntó, «¿Cómo sabes sobre Isabel?» Sin responder, escuché cómo Carlos decía ansioso, «María, no es lo que piensas». Me reí fríamente y colgué. Ya no tenía energía para enredarme con Carlos. Llamé a mi padre nuevamente para confirmar mi regreso. Esta vez, vino a recogerme personalmente. Cuando me vio, sus ojos estaban llenos de dolor y preocupación. Pude ver la tristeza en sus ojos mientras me llevaba de vuelta a casa y me instaba a descansar. Durante este tiempo, me cuidó mucho y poco a poco, comencé a superar lo de Carlos. Pero un día, mientras revisaba mi feed en las redes sociales, me topé con una publicación que me dejó paralizada. Era una foto de Carlos e Isabel en su fiesta de compromiso. En la foto, Isabel estaba muy embarazada, agarrada al brazo de Carlos con una sonrisa triunfante. Miré su vientre redondo y me reí amargamente. Así que esta era la verdad. Carlos e Isabel habían estado juntos todo el tiempo. Ella ya esperaba a su hijo. Para mantenerme distraída, mi padre sugirió que comenzara a trabajar en la empresa. Como era nueva, mi carga de trabajo era ligera. Un día, mi secretaria me informó sobre una próxima gala de negocios a la que debía asistir. Acepté sin pensarlo mucho, nunca imaginando que me encontraría con Carlos allí. Llegó al evento con Isabel del brazo. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, su expresión se volvió complicada, mientras que Isabel me miraba con una arrogancia inconfundible. «Tú debes ser María Gómez», dijo con tono condescendiente. Asentí. «Sí, soy yo. No esperaba que tu empresa te enviara para esta colaboración», se burló Isabel. «¿Sabes? Soy bastante cercana al CEO de tu compañía. De hecho, la hija mayor de tu familia es una de mis mejores amigas». Parpadeé y luego sonreí educadamente. Su afirmación era risible. Era la primera vez que la veía, así que, ¿cómo podía decir que éramos mejores amigas? Además,
El estatus de nuestra familia estaba muy por encima del suyo. La familia Torres había suplicado por esta colaboración, y aún así no estaba segura de si se concretaría. Como la familia más rica de Andalucía, teníamos todas las cartas. La demostración de superioridad de Isabel claramente buscaba humillarme, pero elegí no reaccionar. Detrás de mí, mi asistente parecía lista para intervenir, pero le indiqué que guardara silencio. Carlos se acercó, su expresión conflictuada. «María, ¿por qué te fuiste sin decir nada?» Sonreí ligeramente. Solo les estaba dando espacio a ti y a Isabel. Mi respuesta hizo que su rostro se oscureciera aún más. «María, sabes que vengo del campo», dijo tras una pausa. «Si quiero una vida mejor, tengo que aferrarme a alguien como Isabel». Asentí. «Tienes razón. Tu elección tiene todo el sentido». Mis palabras calmadas parecían inquietarlo aún más. «María, después de que te fuiste, te busqué», dijo con amargura. «Sé que fuiste al hospital, Carlos. Te lo agradezco». Lo interrumpí fríamente. Me di cuenta entonces de que no eras la persona adecuada para mí. Alejarme fue la mejor decisión que pude tomar. De lo contrario, probablemente habría terminado siendo usada por ti hasta que no quedara nada de mí. Mis palabras tocaron un nervio, y su expresión se volvió aún más sombría. Le encargué el resto de los asuntos de la noche a mi secretaria, y salí del lugar sin decir otra palabra. Solo estar cerca de ellos arruinaba mi ánimo. Era mejor evitar contactos innecesarios. Después de que me fui, mi secretaria informó que Isabel continuó con su comportamiento altanero, llegando incluso a afirmar públicamente que era mi mejor amiga. Me reí de lo absurdo y le indiqué a mi secretaria que la tolerara por ahora. En cuanto a la colaboración, mientras yo esté aquí, no sucederá, dije decidida. Esa noche, Carlos me llamó. «María, tenemos que vernos», dijo. Lo rechacé. «Carlos, no nos queda nada por discutir». Hablé fríamente, mi voz carente de emoción. Pero al otro lado de la línea, Carlos respondió rápidamente. «María, no querrás que la colaboración entre nuestras familias fracase, ¿verdad?» Me reí de sus palabras. ¿No se daba cuenta de que si nuestras empresas colaboraban o no dependía completamente de mí? Carlos no tenía ninguna influencia en este asunto. Lo que no esperaba era que, después de rechazarlo, irrumpiera en mi oficina al día siguiente. «Señor Sánchez», dije con frialdad, «¿no es algo descortés irrumpir en mi oficina sin invitación?» Hice un gesto para que mi secretaria se retirara, dejando solo a los dos en la habitación. Los ojos de Carlos se enrojecieron ligeramente al mirarme. «María, cuando te fuiste, te busqué. ¿Acaso abortaste a nuestro hijo?» Su voz temblaba de ira. Miré la furia en sus ojos y me reí, incrédula. «Así que por eso estás aquí», dije heladamente. ¿Quieres una respuesta? Bien. No quería que mi hijo creciera sin padre. ¿Eso te satisface?» Mis palabras parecieron desvanecer el color de su rostro. «María, ambos venimos de la nada. Sabes lo difícil que es para gente como nosotros ascender», dijo. «Acepté casarme con Isabel, pero nunca tuve la intención de dejarte». Su declaración era risible. «¿Y cuál es tu punto?», pregunté, mi voz fría e inflexible. «María, aún te amo. No amo a Isabel», dijo. «Si regresas, todavía podemos tener un futuro juntos, incluso tener a nuestro hijo. Mi matrimonio con Isabel es solo un trampolín para nosotros». Al escuchar su justificación descarada, no pude evitar reírme a carcajadas. «Vete, Carlos», dije señalando la puerta. En ese momento, cualquier fantasía o calidez que aún sentía por él se hizo añicos por completo. Había sido ciega al no ver su verdadera naturaleza. Me miró con desesperación. «María, ¿sabes lo cercana que es Isabel al jefe de tu empresa? Solo le tomaría una palabra para que perdieras tu trabajo. María, más vale que me escuches. Si ella arruina tu carrera, aún me tendrás a mí para apoyarte». Sus palabras eran tan absurdas que casi daban risa. «No hace falta, Carlos», dije firmemente. «Ten por seguro que, pase lo que pase, nunca acudiré a ti en busca de ayuda». Antes de que pudiera acompañarlo a la salida, la puerta de mi oficina se abrió de golpe nuevamente. Esta vez era Isabel. Entró furiosa, sus ojos ardiendo de ira. «¡Lo sabía! Eres la víbora que intenta seducir a mi esposo». La miré fríamente y dije, «No tengo interés en tu esposo. Por favor, ambos, márchense». «¡Fuera!», gritó. «Vinimos aquí por una colaboración empresarial, no para que sedujeras a mi hombre», continuó gritando. «¿Dónde está tu jefe? Exijo verlo ahora mismo. Me aseguraré de que te despidan». Su berrinche era patético, y la observé con desdén helado. Carlos se apresuró a su lado, tratando de calmarla. «Isabel, vámonos. No hay nada entre María y yo». Carlos extendió la mano para intentar alejar a Isabel, pero antes de que pudiera,
ella le dio una fuerte bofetada en la cara. «Carlos, me casé contigo porque te compadecí, y ahora te atreves a engañarme», gritó, golpeándolo repetidamente mientras lo reprendía. Carlos bajó la cabeza, retrocediendo paso a paso bajo su ataque. Observando esto, negué con la cabeza. El Carlos que una vez conocí era confiado y ambicioso. Ahora estaba reducido a este estado lamentable. Observé su escena con frialdad y le hice una señal sutil a mi secretaria para que llamara a seguridad. Ella discretamente se hizo a un lado con el teléfono en mano. Mientras Isabel le daba bofetada tras bofetada, Carlos permanecía allí, humillado. Una sensación de satisfacción irónica me invadió. Gracias a Dios no me casé con él. En ese momento, no sentí más que alivio por haber visto su verdadera naturaleza antes de que fuera demasiado tarde. De repente, Isabel dirigió su ira hacia mí, mirándome fijamente mientras gritaba: «¡Todo es tu culpa, víbora! ¡Seduciste a mi esposo!». Se abalanzó sobre mí, lista para atacarme. Pero en ese preciso momento, la seguridad irrumpió en la oficina, deteniendo su ataque. Mientras la arrastraban fuera, sus gritos resonaban por el pasillo como los de una mujer desquiciada. Carlos la siguió, arrastrándose prácticamente, convertido en una sombra del hombre que alguna vez conocí. Cuando el silencio volvió a mi oficina, me senté en mi silla ejecutiva, una sonrisa fría dibujándose en mis labios. Mi mano inconscientemente se posó sobre mi vientre, donde mis bebés crecían sin que nadie lo supiera. El doctor me había confirmado que eran gemelos apenas ayer, y la noticia, en lugar de aterrorizarme, me llenó de una determinación feroz. «Señorita María», mi secretaria entró con preocupación. «¿Está bien? ¿Necesita algo?» «Estoy perfectamente», respondí con calma. «Por favor, cancela todas las reuniones de hoy. Necesito hacer algunas llamadas personales». Cuando se fue, saqué mi teléfono y marqué el número de mi padre. Su voz cálida me saludó al instante. «María, cariño, ¿qué sucede?» «Papá». Mi voz sonaba más firme que nunca. «Necesito tu ayuda para algo importante. Pero primero, ¿recuerdas cuando me dijiste que confiara en mi instinto?» «Por supuesto», respondió él, la curiosidad evidente en su voz. «Bien, porque voy a necesitar que confíes en el mío ahora, completamente». Le conté todo, sobre los gemelos, sobre Carlos, sobre Isabel. Con cada palabra, sentía como un peso se levantaba de mis hombros. Mi padre escuchó en silencio y cuando terminé, solo hizo una pregunta. «¿Qué necesitas que haga?» «Necesito desaparecer por un tiempo. Que el mundo crea que perdí a mis bebés». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura de esto, María?» «Más segura que nunca», respondí. «Es hora de que aprendan que con una Gómez no se juega». Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos silenciosos. Mi padre arregló todo. Una clínica privada en Suiza, documentos que confirmaban mi pérdida, una casa en las afueras de Madrid, donde podría esconderme hasta que los bebés nacieran. Mientras tanto, los rumores sobre mi tragedia se esparcieron como pólvora por los círculos empresariales. Isabel, en su arrogancia, incluso tuvo el descaro de enviarme flores con una nota de condolencia tan falsa como ella misma. «Querida María, lamento profundamente tu pérdida. Si necesitas hablar, estoy aquí para ti. Con cariño, Isabel». Guardé esa nota. Sería un recordatorio perfecto de su hipocresía cuando llegara el momento adecuado. Carlos, por su parte, intentó contactarme varias veces. Sus mensajes oscilaban entre la preocupación fingida y las amenazas veladas. Cada uno de ellos alimentaba mi determinación. «María, por favor, háblame. Necesito saber si estás bien. No puedes simplemente desaparecer así». «¿Realmente perdiste al bebé? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Si no respondes, tendré que ir personalmente a buscarte». El último mensaje me hizo sonreír. ¿Buscarme? Ni siquiera sabía dónde empezar. Para cuando leyera esto, yo ya estaría lejos, protegida, preparándome para mi regreso triunfal. En mi nueva casa en las afueras de Madrid, pasaba los días planeando meticulosamente cada detalle de mi venganza. No sería algo rápido ni escandaloso. No, sería algo mucho más satisfactorio. Una venganza servida fría, calculada, que los destruiría desde dentro. Mi padre me visitaba regularmente, trayendo noticias del mundo empresarial. Carlos e Isabel seguían con sus vidas, aparentemente felices, construyendo su castillo de naipes sobre mentiras y manipulaciones. Cada noticia sobre ellos era como combustible para mi determinación. «La empresa de los Torres está expandiéndose», me informó mi padre un día.
Carlos está escalando posiciones rápidamente. Perfecto, respondí, acariciando mi vientre cada vez más notorio. Déjalos crecer. Cuanto más alto vuelen, más dolorosa será la caída. Los meses pasaron, y mis bebés crecían fuertes y saludables. Cada patada, cada movimiento, me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. No era solo por mí, era por ellos. Por su futuro. Por su derecho a crecer en un mundo donde la justicia existe. Durante ese tiempo, me dediqué a estudiar cada aspecto del imperio empresarial de mi familia. Memoricé contratos, estudié alianzas, analicé debilidades y fortalezas. Me convertí en una experta en cada detalle que pudiera usar a mi favor. También me transformé físicamente. El embarazo me había cambiado, sí, pero yo añadí mis propios cambios. Un nuevo color de pelo, un nuevo estilo de vestir, una nueva forma de caminar y hablar. Cuando regresara, nadie reconocería a la ingenua María que solía ser. Una noche, mientras revisaba algunos documentos, encontré algo interesante. La empresa de los Torres estaba construida sobre préstamos y favores. Un solo movimiento equivocado, una sola alianza rota, y todo su imperio se vendría abajo como un castillo de naipes. Esto es perfecto, murmuré para mí misma, guardando la información. No la usaría inmediatamente. No, la guardaría como una carta bajo la manga, esperando el momento preciso. A los 7 meses de embarazo, recibí una noticia que me hizo reír a carcajadas. Isabel estaba embarazada. Los medios sociales explotaron con la noticia, mostrando fotos de la feliz pareja en su baby shower. «Miren qué radiante se ve la futura mamá», decían los comentarios. Si supieran la verdad. Si supieran que mientras celebraban su embarazo, yo llevaba en mi vientre a los verdaderos herederos del Imperio Gómez. Mis gemelos, que nacerían en el más absoluto secreto, protegidos de las garras de esos buitres. Cuando llegó el momento del parto, todo estaba perfectamente organizado. La clínica privada en Suiza era un refugio de discreción y profesionalismo. Mi padre estaba a mi lado, sosteniendo mi mano mientras traía al mundo a mis pequeños guerreros. «Son perfectos», susurró mi padre, sosteniendo a mis bebés. «¿Ya has pensado en sus nombres?» «Victoria y Gabriel», respondí sin dudar. «Victoria, porque eso es lo que representan. Y Gabriel, porque será tan fuerte como un ángel guerrero». Mientras sostenía a mis bebés en brazos, una nueva determinación se apoderó de mí. Ya no era solo María, la mujer traicionada. Era María Gómez, madre de los herederos del imperio. Y estaba lista para reclamar lo que era mío. «Pronto», susurré a mis bebés mientras dormían plácidamente. «Mamá les mostrará lo que significa la verdadera justicia». Mi padre me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás lista para lo que viene?» «Más que lista», respondí, mi voz cargada de determinación. «Es hora de que el mundo conozca a la verdadera María Gómez». Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de mi nueva mansión en las afueras de Madrid cuando comencé mi transformación. Victoria y Gabriel, mis pequeños guerreros de 6 meses, dormían plácidamente en sus cunas mientras yo me miraba en el espejo del vestidor. «Señora», interrumpió Lucía, mi asistente personal de máxima confianza, «el equipo está aquí». Con un gesto, permití que entraran. Un equipo completo de expertos en imagen, seleccionados cuidadosamente por mi padre, invadió el espacio. Durante las siguientes horas, me sometí a una transformación completa. Mi cabello castaño dio paso a un rubio platino sofisticado. Mis ojos marrones ahora lucían lentes de contacto verde esmeralda, y mi guardarropa completo fue renovado. «El poder está en los detalles, señorita Gómez», explicaba Raúl, el asesor de imagen principal, mientras me enseñaba a caminar de una nueva manera. Cada movimiento, cada gesto, debe transmitir autoridad. Durante semanas, me sometí a un riguroso entrenamiento. Aprendí a modular mi voz, a moverme con una gracia calculada, a dominar el arte de la conversación estratégica. Ya no era la dulce María que Carlos había manipulado. Me estaba convirtiendo en alguien completamente diferente. «Necesito que nadie pueda reconocerme a primera vista», le expliqué a mi padre durante una de sus visitas. «Cuando regrese, quiero que sea como un fantasma del pasado, pero uno que ellos no puedan identificar inmediatamente». Mi padre, observando mi transformación, sonrió con aprobación. «Te has convertido en una verdadera Gómez, hija, pero ¿estás segura de que quieres llevar esto hasta el final?» «Más segura que nunca», respondí, mientras Victoria gateaba hacia mí, seguida de cerca por Gabriel. «Ellos no solo me traicionaron a mí, papá, traicionaron el futuro de mis hijos». Las noticias sobre Carlos e Isabel seguían llegando. Su empresa había crecido considerablemente, y su posición social parecía inquebrantable. Isabel había dado a luz a una niña, y las revistas sociales no paraban de hablar sobre la
perfecta familia Torres Sánchez. Señora, Lucía entró una mañana con varios periódicos. Hay algo que debería ver. En la sección de sociedad, una foto a todo color mostraba a Isabel en una gala benéfica, usando un collar que reconocí al instante. Era el regalo que Carlos me había dado en nuestro primer aniversario. Mi risa resonó por la habitación, sorprendiendo a Lucía. ¿No es irónico?, comenté. Usa mis joyas mientras presume de su perfecta vida construida sobre mentiras. Esa noche, mientras alimentaba a mis bebés, tomé una decisión crucial. Era hora de comenzar la siguiente fase de mi plan. Llamé a mi padre. Necesito que aceleres los trámites para mi regreso a la empresa, le dije, pero con una condición. Nadie debe saber que soy tu hija. Entraré como una consultora externa, bajo el nombre de Elena Montero. ¿Elena Montero? Mi padre sonó intrigado. Sí, una experta en reestructuración empresarial, con un impresionante historial en el extranjero. Todas mis credenciales serán impecables, por supuesto. Los siguientes meses fueron de preparación intensiva. Estudié cada aspecto del mundo empresarial. Me empapé de conocimientos sobre fusiones y adquisiciones. Memoricé datos y estrategias. Me convertí en una experta en destrucción corporativa sigilosa. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi despacho, Gabriel comenzó a llorar. Lo tomé en brazos y al mecerlo vi mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada era irreconocible. Elegante, sofisticada, con un aire de misterio y poder que nunca había tenido antes. ¿Ves a mamá?, le susurré a Gabriel. Esta es la mujer que va a asegurarse de que tú y tu hermana tengan el futuro que merecen. Victoria, que jugaba cerca, levantó la vista y sonrió, como si entendiera perfectamente lo que estaba diciendo. Mis hijos eran mi fortaleza, mi motivación para seguir adelante con el plan. La transformación no fue solo física. Mi mente se había vuelto más aguda, más calculadora. Cada movimiento que planeaba estaba meticulosamente pensado, cada detalle considerado desde todos los ángulos posibles. Has cambiado, observó mi padre durante una cena. Hay algo diferente en ti, más allá de lo físico. He crecido, papá, respondí, sirviéndome una copa de vino. La María ingenua murió el día que descubrí la traición de Carlos. La mujer que ves ahora sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Una mañana, mientras desayunaba, Lucía me trajo una noticia interesante. La empresa de los Torres estaba buscando una consultora para su próxima expansión internacional. Es perfecto, murmuré. El momento que hemos estado esperando. Esa misma tarde, organicé una videollamada con el consejo directivo de Torres Enterprises. Me presenté como Elena Montero, y durante una hora los deslumbré con mi conocimiento y experiencia. Impresionante, señorita Montero, dijo el presidente del consejo. Su reputación la precede, pero debo admitir que ha superado nuestras expectativas. Les aseguro, respondí con una sonrisa calculada, que esto es solo el comienzo. Cuando colgué la llamada me permití un momento de satisfacción. La primera pieza del dominó estaba a punto de caer. Carlos e Isabel ni siquiera sabrían qué los golpeó. Esa noche, mientras acostaba a mis hijos, recibí la confirmación oficial. Elena Montero había sido contratada como consultora principal para la expansión internacional de Torres Enterprises. Dulces sueños, mis amores, susurré a Victoria y Gabriel. Mamá está a punto de enseñarle al mundo una valiosa lección sobre el karma. Me detuve frente al espejo una última vez antes de acostarme. La mujer que me devolvía la mirada era un arma perfectamente calibrada, lista para destruir el castillo de naipes que Carlos e Isabel habían construido. Que comience el juego, murmuré para mí misma, una sonrisa fría dibujándose en mis labios. Mi primer día en Torres Enterprises fue como un baile perfectamente coreografiado. Cada paso, cada gesto, cada palabra había sido ensayada hasta la perfección. Elena Montero, con su cabello rubio platino y sus ojos verdes, caminaba por los pasillos con la confianza de quien sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo. «Buenos días, señorita Montero», me saludó la secretaria de Carlos. «El señor Sánchez la está esperando en su oficina». Entré en la oficina que una vez conocí tan bien, ahora como una extraña. Carlos estaba de pie junto a la ventana, y por un momento mi corazón dio un vuelco. No de amor, sino de anticipación. «Señor Sánchez». Saludé con un acento ligeramente extranjero, otro detalle cuidadosamente trabajado. «Es un placer finalmente conocerlo en persona». Carlos se giró y me estudió con interés. Vi un destello de algo en sus ojos, reconocimiento quizás, pero se desvaneció tan rápido como apareció.
La María que él conoció nunca se habría presentado así. Poderosa, segura, intimidante. «El placer es mío, señorita Montero», respondió, extendiendo su mano. Su reputación la precede. Durante la siguiente hora, discutimos estrategias de expansión. Yo proponía ideas brillantes pero sutilmente peligrosas, planes que parecían perfectos en la superficie, pero que yo sabía que contenían las semillas de su propia destrucción. «Impresionante», murmuró Carlos cuando terminé mi presentación. «Tiene una mente privilegiada para los negocios. Los negocios son como un juego de ajedrez». «Señor Sánchez», respondí, permitiendo que una sonrisa enigmática jugara en mis labios. «Todo se trata de anticipar los movimientos del oponente». Al salir de su oficina, me crucé con Isabel. Llevaba puesto mi antiguo collar, y tuve que contener una risa. Si supiera que la mujer frente a ella era la verdadera dueña de esa joya. Isabel Torres se presentó con ese aire de superioridad que tan bien conocía. La esposa de Carlos. «Elena Montero», respondí, estudiándola como si fuera un espécimen particularmente interesante. «Su collar es hermoso, vintage, ¿verdad?». Vi cómo se tensaba ligeramente. «Un regalo de mi esposo», respondió con orgullo. «Ah, qué considerado», comenté con una sonrisa conocedora. «Aunque he visto uno idéntico en una foto antigua. Creo que lo llevaba la exnovia de su esposo. ¿María era su nombre?». El color abandonó su rostro por un instante. «No sé de qué habla», respondió secamente. «Oh, mis disculpas», dije con falsa inocencia. «Debo estar confundida». Las siguientes semanas fueron un ejercicio de precisión quirúrgica. Cada movimiento estaba calculado para crear pequeñas grietas en su aparentemente perfecta fachada. Durante las reuniones, me aseguraba de que Carlos e Isabel estuvieran presentes. Dejaba caer comentarios aparentemente inocentes que sabía que causarían tensión entre ellos. «Señor Sánchez», dije un día durante una presentación, «su propuesta me recuerda a un proyecto similar que vi en Madrid hace unos años. Creo que fue presentado por una tal María Gómez. ¿La conoce?». Vi cómo Isabel se tensaba en su asiento, mientras Carlos tosía incómodamente. «No estoy familiarizado con ese proyecto», mintió. «Qué extraño», continué, disfrutando internamente de su incomodidad. «Podría jurar que usted estaba involucrado. En fin, continuemos». El verdadero placer venía de los pequeños detalles, como cuando, accidentalmente, dejé que Isabel viera mensajes de trabajo tardíos entre Carlos y yo, o cuando mencionaba casualmente lo tarde que nos quedábamos trabajando. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, Carlos entró sin anunciarse. «Señorita Montero», dijo, cerrando la puerta tras él, «hay algo en usted que me resulta familiar». Me recliné en mi silla, manteniendo una expresión neutral. «Oh, qué interesante. ¿Qué podría ser?». Se acercó, estudiándome intensamente. Sus gestos, la forma en que habla a veces, me recuerda a alguien que conocí hace tiempo. «El mundo es pequeño, señor Sánchez», respondí con una sonrisa enigmática. «A veces las coincidencias nos juegan malas pasadas». Esa misma noche, me aseguré de que Isabel recibiera por error un mensaje que sugería una relación más cercana entre su esposo y yo. No era nada explícito, solo lo suficientemente ambiguo para plantar la semilla de la duda. Los resultados no tardaron en manifestarse. Al día siguiente, Isabel apareció sin anunciarse en la oficina de Carlos, interrumpiendo nuestra reunión. «¿Interrumpo algo?», preguntó con voz tensa, sus ojos moviéndose entre nosotros como dardos envenenados. «Solo trabajo, querida», respondió Carlos, pero pude ver el nerviosismo en sus gestos. «¿Trabajo?», espetó ella. «¿Es así como lo llamas ahora?». Me levanté con gracia. «Los dejaré solos», dije, pero antes de salir añadí, «Por cierto, señor Sánchez, no olvide nuestra cena de negocios esta noche. Los inversores están ansiosos por conocerlo». La expresión de Isabel era impagable. Mientras cerraba la puerta, pude escuchar el inicio de su discusión. En casa, esa noche, mientras acunaba a Victoria y Gabriel, reflexioné sobre lo fácil que era manipular a aquellos que vivían de las apariencias. «Sus mentiras son su mayor debilidad», le susurré a mis bebés. «Y mamá sabe exactamente cómo usarlas en su contra». Los días siguientes fueron un crescendo de tensión en la oficina. Isabel aparecía con más frecuencia, siempre con una excusa diferente. Carlos se mostraba cada vez más irritable y distraído. Durante una reunión particularmente tensa, dejé caer la bomba que había estado guardando. «Por cierto», comenté casualmente mientras revisábamos unos documentos, «encontré algunas discrepancias en las cuentas anteriores».
Parece que hubo varios movimientos inusuales durante la gestión de la señora Torres. Vi cómo Isabel palidecía. Sabía perfectamente que había estado desviando fondos de la empresa para sus gastos personales. Debe ser un error, intervino Carlos rápidamente. Oh, no lo creo, respondí con una sonrisa profesional. Los números no mienten, señor Sánchez. Sugiero una auditoría completa. El pánico en los ojos de Isabel era evidente. Carlos la miró con una mezcla de sospecha y preocupación. Mientras salía de la sala de juntas, pude escuchar el inicio de otra acalorada discusión entre ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. Los documentos que solicitó están listos. Perfecto. La siguiente fase del plan estaba lista para comenzar. El castillo de naipes que habían construido empezaba a tambalearse, y yo apenas estaba empezando. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí una llamada de mi padre. ¿Cómo va todo? Hija, según lo planeado, papá, respondí, mirando las fotos de mis hijos dormidos en el monitor. El juego apenas comienza, y ellos ni siquiera saben que son las piezas principales. El día que decidí detonar la bomba que destruiría el mundo de Carlos e Isabel amaneció inusualmente brillante en Madrid. Me encontraba en mi oficina, revisando los últimos detalles, cuando Lucía entró con una sonrisa cómplice. «Todo está listo, señora», susurró. «La junta directiva está reunida, y los Torres Sánchez acaban de llegar». Me levanté con calma estudiada, alisando mi vestido negro de diseñador. En mi muñeca, un delicado reloj marcaba las 10:00 am, la hora perfecta para una ejecución corporativa. «Elena», Carlos me interceptó antes de entrar a la sala de juntas. «¿Estás segura de que esto es necesario? Una auditoría completa podría...». Se detuvo al ver mi expresión impasible. «¿Preocupado por algo, señor Sánchez?», pregunté con una sonrisa helada. Isabel apareció detrás de él, aferrándose a su brazo como si fuera un salvavidas. Noté que ya no llevaba mi collar. Interesante. La sala de juntas estaba llena. Miembros del consejo, accionistas principales y, por supuesto, mi padre. Aunque nadie sabía nuestra relación, me coloqué al frente, proyectando una imagen de autoridad absoluta. «Buenos días», comencé. «Como saben, he estado realizando una evaluación exhaustiva de las operaciones de Torres Enterprises. Lo que he encontrado es fascinante. Con un clic, proyecté el primer documento. Estos son los registros de transferencias irregulares realizadas en los últimos 2 años. Curiosamente, todas coinciden con las fechas de las compras personales de la señora Torres». Isabel se enderezó en su silla, el pánico visible en sus ojos. «Eso es ridículo», intentó defenderse, pero su voz temblaba. «¿Lo es?», continué, proyectando más documentos. También encontré algo más interesante. Señor Sánchez, ¿podría explicar por qué hay registros de reuniones con competidores directos? Reuniones que, casualmente, precedieron a la filtración de información confidencial. El rostro de Carlos perdió todo color. Isabel lo miró horrorizada. ¿Has estado vendiendo información?, susurró. «No es lo que parece». Carlos intentó defenderse, pero era demasiado tarde. La grieta en su fachada perfecta se había convertido en una fisura irreparable. «Pero eso no es todo», continué, disfrutando internamente de su desmoronamiento. «Lo más interesante es esto». Con otro clic, proyecté una imagen que hizo que la sala completa contuviera la respiración. Era una foto de Carlos, de hace apenas una semana, en una situación comprometedora con su nueva secretaria. Isabel se levantó de golpe, tirando su silla. «¡Hijo de puta!», gritó, olvidando toda pretensión de sofisticación. «Isabel, puedo explicarlo». Carlos intentó alcanzarla, pero ella lo apartó con violencia. «¿Explicar qué?», rugió. «¿Cómo me has estado engañando? ¿Cómo hiciste con María?». El nombre cayó como una bomba en la sala. Era el momento que había estado esperando. «Ah, María Gómez», dije, saboreando cada palabra. «Qué casualidad que la mencione, señora Torres». Caminé hacia la puerta de la sala y la abrí. Lucía entró, llevando de la mano a 2 niños perfectamente vestidos, Victoria y Gabriel, mis pequeños guerreros, tan parecidos a su padre que era imposible negarlo. El silencio en la sala era ensordecedor. Carlos se había quedado petrificado, sus ojos fijos en los niños que eran una copia exacta de él mismo a esa edad. «Les presento a Victoria y Gabriel», anuncié, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. «Los herederos legítimos del Imperio Gómez». Y entonces, con un movimiento fluido, me quité los lentes de contacto verdes, revelando mis ojos marrones naturales. «Y yo soy su madre, María Gómez». El caos que siguió fue glorioso. Isabel comenzó a gritar, alternando entre acusar a Carlos de traición y a mí de manipulación. Carlos estaba paralizado,
su mirada saltando entre los niños y yo, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. «Esto es imposible», murmuró. «Perdiste al bebé». «¿Eso creíste?», respondí con una sonrisa fría. «Al igual que creíste que podrías usarme y descartarme sin consecuencias». Mi padre se levantó entonces, colocándose a mi lado. «Señoras y señores», anunció, «les presento a mi hija y a mis nietos, los verdaderos herederos de Gómez Enterprises». Isabel pareció finalmente comprender la magnitud de la situación. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror en segundos. «Tú, todo este tiempo, has estado jugando con nosotros». «¿Jugando?», repetí con desdén. «No, querida. Solo les he dado una probada de su propia medicina». Carlos intentó acercarse a los niños, pero Lucía los protegió instintivamente. «Son mis hijos», dijo con voz quebrada. «No», respondí con firmeza. «Perdiste ese derecho el día que decidiste que el poder y el dinero eran más importantes que tu propia sangre». La junta directiva estaba en shock. Los accionistas murmuraban entre ellos. El imperio que Carlos e Isabel habían construido se desmoronaba frente a sus ojos. «La auditoría completa será enviada a cada miembro del consejo», continué profesionalmente. «Incluye todas las transacciones irregulares, las filtraciones de información y, por supuesto, el uso indebido de fondos de la empresa. Les sugiero que tomen las medidas apropiadas». Isabel, que había estado en silencio, repentinamente se lanzó hacia Carlos. «¡Destruiste todo!», gritó, golpeando su pecho con los puños. «Todo lo que construimos». Los guardias de seguridad entraron discretamente, preparados para cualquier situación. No fueron necesarios. Carlos e Isabel estaban demasiado ocupados destruyéndose mutuamente para notar que el resto del mundo los observaba. Me acerqué a mis hijos, que observaban la escena con curiosidad infantil. «Vamos, amores», les susurré. «El show ha terminado». Mientras salíamos de la sala, podía escuchar cómo el Imperio Torres Sánchez se desmoronaba tras nosotros. Las acusaciones, los gritos, el sonido de sueños rotos y mentiras expuestas. En el elevador, Victoria levantó su pequeña mano hacia mi rostro. «Mami, ¿por qué ese señor nos miraba así?» «Porque finalmente está viendo lo que perdió, mi amor», respondí, besando su frente. «Pero no importa. Nosotros somos una familia completa sin él». Esa noche, mientras acostaba a mis hijos, recibí una llamada de mi padre. La junta había votado unánimemente. Carlos e Isabel estaban fuera. Su imperio, construido sobre mentiras y traiciones, había caído. «¿Valió la pena la espera?», preguntó mi padre. Mirando a mis hijos dormidos, sonreí. Cada segundo. Las noticias se esparcieron como fuego por los círculos empresariales de Madrid. La caída de los Torres Sánchez era el tema de todas las conversaciones, pero nadie podía igualar la historia completa. Solo yo conocía cada detalle, cada giro, cada manipulación que había llevado a este momento. Sentada en mi nueva oficina en la Torre Gómez, observaba la ciudad mientras los últimos rayos del sol teñían el cielo de naranja. Victoria y Gabriel jugaban tranquilamente en el área infantil que había mandado instalar. Su risa ocasional era música para mis oídos. «Señora», Lucía entró con una tablet en sus manos. «Han llegado los últimos informes. Isabel Torres ha abandonado su mansión esta mañana. Según nuestras fuentes, se dirige a la casa de sus padres en Valencia». «¿Y Carlos?», pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. «No ha salido de su apartamento en 3 días. Las botellas de whisky se acumulan en su puerta». Asentí, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y vacío. No era compasión, no. Era la realización de que la venganza, aunque dulce, no llenaba todos los espacios. «Mami», la voz de Victoria me sacó de mis pensamientos. Se acercó con un dibujo en sus pequeñas manos. «Hice nuestra familia». El dibujo mostraba 4 figuras: ella, Gabriel, yo y mi padre. No había espacio para Carlos en su mundo, y eso, más que cualquier venganza, era la victoria más dulce. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Carlos, luciendo demacrado y desesperado. «Señor Sánchez», dije fríamente, mientras Lucía se apresuraba a llevar a los niños a la sala contigua. No recuerdo haberle dado una cita. «María, por favor», su voz sonaba rota. «Son mis hijos. No puedes alejarlos de mí». Me levanté lentamente, cada movimiento calculado para mostrar el poder que ahora poseía. «¿Mis hijos? ¿Los mismos que negaste? ¿Los mismos que, según tú, no podían ser tuyos porque te habías hecho una vasectomía?» Se estremeció ante mis palabras. Estaba confundido. «Isabel, Isabel», lo interrumpí con una risa helada. «Siempre es Isabel, ¿verdad? Cuando me abandonaste, era por Isabel. Cuando negaste a tus hijos, era por Isabel. Cuando traicionaste a todos los que confiaban en ti, era por Isabel. ¿Y dónde está ella ahora, Carlos?» «Me ha dejado», admitió. Su voz apenas un susurro.
Dice que soy un fracasado, que la he arruinado. Qué irónico, comenté sentándome en mi sillón ejecutivo. El poder y el dinero que tanto anhelabas, que te hicieron traicionar todo lo que teníamos, se han esfumado, y con ellos, tu perfecta Isabel. María, por favor, se acercó, intentando tomar mi mano. Lo detuve con una mirada. Dame otra oportunidad. Podemos ser una familia. ¿Familia? Mi voz cortó el aire como un látigo. ¿Como la familia que destruiste? ¿Como los hijos que negaste? No, Carlos. Tú elegiste tu camino hace mucho tiempo. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Era mi padre, acompañado por 2 guardias de seguridad. «Señor Sánchez», dijo mi padre con voz firme, «creo que es hora de que se retire». «Son mis hijos», gritó Carlos mientras los guardias lo sujetaban. «Tengo derecho». «¿Derechos?» Me levanté, mi voz temblando de ira contenida. ¿Quieres hablar de derechos? Déjame mostrarte algo. Abrí mi computadora y reproduje un video. Era él, en aquella Navidad, hablando con sus amigos sobre dejarme por Isabel. Su rostro palideció al escuchar sus propias palabras. «Este es solo el principio», continué. «Tengo cada mentira, cada traición, cada momento en que elegiste el poder sobre el amor documentado. ¿Quieres hablar de derechos? Veamos qué dice un juez sobre tus derechos cuando vea todo esto». «No lo harías», susurró. «¿No?», sonreí fríamente. ¿Acaso no has aprendido nada en estos meses? Ya no soy la María que podías manipular y descartar. Soy María Gómez, y nadie, especialmente tú, volverá a lastimarme o a mis hijos». Los guardias comenzaron a llevárselo, pero antes de que saliera añadí, «Por cierto, Carlos, la vasectomía. ¿Nunca te preguntaste por qué el doctor te dio esa información falsa? Digamos que tengo amigos en todas partes». Su expresión de horror fue lo último que vi antes de que las puertas se cerraran. Esa noche, mientras cenaba con mis hijos y mi padre en nuestra casa, Victoria preguntó inocentemente, «Mami, ¿por qué ese señor estaba tan triste?» «Porque a veces, mi amor», respondí, acariciando su cabello. «Las personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Pero nosotros nunca cometeremos ese error, ¿verdad?» «¡Nunca!», exclamaron ambos niños al unísono. Mi padre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó cuando los niños se fueron a jugar. «Mejor que nunca», respondí con sinceridad. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente libre». «¿Y qué sigue ahora?», preguntó. Miré por la ventana, hacia las luces de Madrid. «Ahora, papá, construimos nuestro futuro. Uno donde mis hijos nunca tengan que dudar de su valor o de quiénes son». El sonido de las risas de Victoria y Gabriel llenaba la casa, borrando los últimos ecos de dolor y traición. La venganza había sido dulce, sí, pero esta paz, esta certeza de que mis hijos estaban seguros y amados, era infinitamente más dulce. 5 años han pasado desde aquel día en que el imperio Torres Sánchez se derrumbó. 5 años de construcción, de sanación, de verdadera felicidad. Sentada en el jardín de mi villa en las afueras de Madrid, observo a Victoria y Gabriel, ahora de 7 años, jugando bajo el sol de la tarde. «Mami, mira», grita Victoria, mostrándome una pirueta perfecta. Gabriel, no queriendo quedarse atrás, intenta imitarla, cayendo sobre el césped entre risas. La vida ha tomado un rumbo que nunca imaginé aquella Navidad cuando descubrí la traición de Carlos. Mis hijos han crecido fuertes, seguros, rodeados de amor verdadero. El Imperio Gómez, ahora bajo mi dirección, ha florecido más allá de todas las expectativas. Señora, Lucía se acerca con una tablet en sus manos. Han llegado las últimas noticias que solicitó. Leo el informe con interés moderado. Carlos vive ahora en un pequeño apartamento en las afueras de Valencia, trabajando como vendedor en una empresa local. Isabel, según los rumores, se casó con un empresario menor en América del Sur, intentando mantener un estilo de vida que ya no puede sostener. ¿Todavía los monitoreas?, pregunta una voz cálida detrás de mí. Me giro para encontrarme con Alejandro, mi esposo desde hace 2 años. Alto, elegante, pero sobre todo, genuinamente bondadoso. Lo conocí durante una conferencia de negocios en Barcelona, y desde el primer momento fue diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Solo por precaución, respondo, mientras se sienta a mi lado. Aunque hace tiempo que dejaron de ser relevantes en nuestras vidas. Alejandro asiente, comprendiendo. Él conoce toda mi historia, cada detalle, cada dolor, cada triunfo. Y a diferencia de Carlos, nunca intentó competir con mi éxito o aprovecharse de él. En cambio, se convirtió en mi igual,
mi compañero y, lo más importante, en un padre verdadero para Victoria y Gabriel. ¡Papá!, gritan los niños al verlo, corriendo hacia él. Alejandro los recibe con los brazos abiertos, y mi corazón se hincha de alegría al ver la escena. ¿Listos para su clase de equitación?, pregunta él, mientras los niños saltan de emoción. Sí, exclaman al unísono. Victoria ya muestra un talento natural para la equitación, mientras que Gabriel prefiere pasar tiempo en el establo, cuidando de los caballos. Mientras los observo alejarse hacia los establos, mi padre se une a mí en el jardín. ¿Quién hubiera pensado que terminarías así?, dice con una sonrisa. No solo dirigiendo el imperio familiar, sino también construyendo uno propio. Tiene razón. Además de liderar Gómez Enterprises, he creado mi propia fundación, dedicada a ayudar a mujeres que han sufrido traición y abuso. Les proporcionamos apoyo legal, económico y emocional, ayudándolas a reconstruir sus vidas. La verdadera victoria, respondo, no fue destruir a Carlos e Isabel, fue descubrir quién soy realmente. Mi padre asiente, comprensivo, y criar a 2 niños extraordinarios en el proceso. Una risa infantil llena el aire, y vemos a Victoria galopando en su pony, con Alejandro guiándola pacientemente. Gabriel está sentado en la valla, aplaudiendo a su hermana. ¿Sabes?, continuó. A veces pienso en aquella María de hace 5 años, la que creía que el amor significaba sacrificarlo todo, incluso tu dignidad. Has recorrido un largo camino desde entonces, dice mi padre. Todos lo hemos hecho, respondo, pensando en cómo cada decisión, cada momento de dolor, nos ha traído hasta aquí. Más tarde esa noche, durante la cena familiar, observo los rostros alrededor de la mesa. Victoria, con su determinación y fortaleza. Gabriel, con su gentileza y compasión. Alejandro, con su amor incondicional. Mi padre, con su sabiduría y apoyo inquebrantable. Mami, dice Victoria de repente, ¿por qué sonríes tanto? Porque somos felices, mi amor, respondo con sinceridad. Verdaderamente felices. Después de acostar a los niños, Alejandro y yo nos sentamos en la terraza, contemplando las estrellas. Me muestra los planos de la nueva ala de la fundación, un centro de desarrollo infantil para madres solteras. ¿Sabes qué es lo más irónico?, digo mientras reviso los documentos. Carlos creía que me estaba quitando todo, cuando en realidad me estaba liberando para encontrar esto. Alejandro toma mi mano, entrelazando nuestros dedos. A veces las peores traiciones nos llevan a los mejores destinos. Asiento, pensando en cómo cada pieza ha encajado perfectamente. La venganza fue solo el primer paso en un camino que me llevaría a una felicidad que nunca creí posible. A la mañana siguiente, mientras preparo a los niños para el colegio, recibo una notificación en mi teléfono. Es un artículo sobre Carlos, mencionando su reciente solicitud de bancarrota. Por un momento, siento una punzada de algo. No compasión, sino comprensión. Él eligió el poder sobre el amor, y al final, se quedó sin ninguno de los dos. ¿Todo bien, amor?, pregunta Alejandro, notando mi expresión pensativa. Mejor que bien, respondo, cerrando la notificación sin leerla completa. Estoy exactamente donde debo estar. Victoria y Gabriel corren hacia nosotros, sus mochilas rebotando en sus espaldas, sus risas llenando el aire matutino. Alejandro los abraza, y yo me uno a ellos, formando un círculo perfecto de amor y felicidad. Esta es mi verdadera victoria, no la destrucción de mis enemigos, sino la construcción de algo hermoso de las cenizas de mi pasado. Una familia basada en el amor verdadero, el respeto mutuo y la honestidad. Un imperio construido no sobre mentiras y manipulación, sino sobre trabajo duro y principios sólidos. Y mientras nos dirigimos hacia nuestro día, cada uno a sus actividades, sé con certeza absoluta que esta es la vida que siempre merecí. Una vida donde soy valorada, amada y respetada, donde mis hijos crecen seguros y felices, donde cada día trae nuevas alegrías y posibilidades. La venganza puede ser dulce, pero la verdadera felicidad, esa es la victoria más dulce de todas.